el Bhagavad Gita. Entonces, bueno, el capítulo 1, seguramente ya todos lo tienen claro, es observando los ejércitos en el campo de batalla. En el capítulo 1, el rey Dhritarashtra es informado sobre la estimación de Duryodhana de las fuerzas de combate de los ejércitos Pándava y Kuru. Se soplan las caracolas y producen efectos distintos en ambos bandos. Arjuna pide ser ubicado entre ambos ejércitos. Perdón, voy a silenciar uno. Y finalmente, cuando Arjuna ve a sus amigos, parientes, maestros, declina de luchar. Y hacia el final del primer capítulo y comenzando el segundo capítulo, entonces las razones para no luchar de Arjuna son la compasión, el que no vale la pena por el bien propio vivir a costa de otros y menos de miembros de la familia, la destrucción de la familia que interrumpe los ritos de agradecimiento a los ancestros y también genera prole no deseada, y obviamente las reacciones pecaminosas que resultan de destruir la familia y matar a los superiores. Luego, más adelante en el capítulo 2, entonces, Arjuna decide rendirse a Krishna y depender de su instrucción. Y Krishna empieza su explicación sobre la naturaleza eterna del alma, de la inmortalidad del alma, y que este cuerpo es solamente como un vestido. Y que uno debe llevar adelante su deber sin importarle si es que gana o pierde, si es victorioso o es derrotado. También que uno debe llevar a cabo su deber sin apegarse al resultado. Y que Arjuna debe ir más allá de las fórmulas de bien y mal tradicionales para cumplir su deber en relación con el Ser Supremo. Finalmente, el capítulo 2 cierra con las preguntas de Arjuna a Krishna, que son 4. Dice, ¿cuáles son los síntomas del que está situado en la trascendencia? ¿Cómo habla? ¿Cómo se sienta y cómo camina? Para reconocerlo. ¿Cuáles son esos síntomas? Krishna le explica que es el alma autorrealizada, ha renunciado a la complacencia de los sentidos, y en cuanto a cómo habla, es que es ecuánime y no está afectado por la ira, tampoco disturbado, apegado, temeroso, y él no alaba ni critica ni el bien ni el mal que obtiene. Cuando habla de cómo se sienta, se refiere a que esta persona restringe sus sentidos de los objetos de los sentidos para enfocarse en Krishna. Y cuando le pregunta cómo camina, en realidad se refiere a cómo ocupa sus sentidos. Y se explica que tiene que ocuparlos libre del apego y la aversión y estar satisfecho en la conciencia de Krishna con su inteligencia fija. Y de esa manera alcanza una paz sin disturbios, ignorando los deseos de su mente. Así, internamente renunciado, actúa en conexión con el Supremo. Y la conclusión es que por vivir de esta manera uno puede entrar en el reino de Dios, incluso a la hora de la muerte. Luego, el tercer capítulo, que se llama Karma Yoga. El segundo capítulo es llamado el resumen del yoga y el primer capítulo es
observando la escena. El Karma Yoga. Al principio se explica, a raíz de la pregunta de Arjuna, si es que está recomendada el uso de la inteligencia más que la acción, porque Krishna lo está impeliendo a actuar. Y luego está la explicación de que debe actuarse, pero como una ofrenda, como un sacrificio a Krishna. Los Vedas nos enseñan, tal como hizo el rey Janak, a ejecutar los deberes sin apego para sentar ejemplo a otros. Y aunque las personas ignorantes ejecutan su deber con apego, el sabio no debe disturbarlos. Ya en la parte media del tercer capítulo, se dice que es mejor llevar a cabo el deber que deriva de la propia naturaleza en la conciencia de Krishna, y no caer víctima de atracciones y aversiones. Y luego, hacia el final, dice que uno debe estar muy alerta a sus enemigos eternos, que se sitúan en los sentidos, la mente y la inteligencia, a través de la lujuria, y así queda cubierta el alma. Entonces, que por regular los sentidos y a través de una fuerte inteligencia espiritual, uno debe fijarse en su identidad pura como sirviente de Krishna. Ahora, en el capítulo 4 se han destacado los siguientes aspectos. En la primera parte del capítulo 4 se ha explicado la sucesión discipular de los reyes y cómo, en vista de que la sucesión parece estar rota, Krishna nuevamente activa la sucesión discipular hablando a Arjuna. Krishna puede recordar todo esto, pero le recuerda a Arjuna que él no. Las entidades vivientes no recordamos todas nuestras vidas, porque estamos condicionados en este mundo. Y Krishna también explica que él viene cuando quiera que declina la religión y aumenta la irreligión. Y él viene para liberar a los piadosos y aniquilar a los malvados, pero también para restablecer la religión tal como es. Cuando aquí hablamos de religión no nos estamos refiriendo a una institución religiosa, sino al Dharma, al deber ocupacional como está prescrito en los Vedas. Luego se explica que aquel que conoce la naturaleza de la aparición de actividades de Krishna alcanza la morada de Krishna. Y que estando libres de apego, temor e ira, muchas personas se han purificado y han alcanzado amor por Krishna, sintiéndose plenamente absortos en Krishna. Después se explica que finalmente todos reciben los frutos de su acción por parte de Krishna. Y aunque Krishna crea, y esto es importante, el sistema de las 4 clases sociales y las 4 clases espirituales, él está más allá de este sistema. En la segunda mitad del capítulo se habla que los actos que se hacen para servir a Krishna no tienen reacción de karma, son akarma. Y que se llevan a cabo libres de la dualidad y la envidia para satisfacer al Señor Supremo, tanto en el éxito como en el fracaso, porque el éxito y fracaso solamente afectan al ejecutor, no al objeto de nuestra ofrenda. Luego, que las ofrendas y los sacrificios nos conducen al conocimiento trascendental. El conocimiento trascendental es el bien más elevado.
Así que, comparando con aquellos que sacrifican sus posesiones, llevan a cabo severas austeridades, practican yoga o estudian los Vedas, estos sacrificios conducen a diferentes resultados. El que conoce aquello se libera. Y que el fruto de todas las variedades de sacrificio es en realidad el conocimiento trascendental. Este cuarto capítulo se llama así, conocimiento trascendental. Ese es un conocimiento que conduce a la liberación y finalmente al servicio devocional puro. En resumen, en el cuarto capítulo está un texto clave, que es que el que desea recibir conocimiento trascendental debe acercarse a un alma autorrealizada, aceptándolo como maestro espiritual, debe rendirse a él y ofrecerle servicio, inquiriendo sumisamente. Habiendo alcanzado conocimiento, uno no vuelve a caer en la ilusión, porque sabe que todos los seres están en Krishna y son partes de él. El conocimiento trascendental destruye todas las miserias, porque destruye todas las reacciones a todas las actividades materiales. Es el fruto maduro tanto del misticismo como del servicio devocional. Aquí se habla de misticismo en relación al sistema clásico de yoga, que es el Ashtanga Yoga, el sistema de 8 partes. El hombre fiel dedicado al conocimiento trascendental que subyuga sus sentidos no tiene reacciones a su actividad y él prontamente alcanza la paz espiritual. Aquellos que dudan caen y ni alcanzan felicidad en este mundo ni en el siguiente. Y entonces Krishna arenga a Arjuna y le dice que combata con el conocimiento todas las dudas que han nacido de la ignorancia. Y le dice: Arjuna, armado con el yoga, levántate y lucha. Entonces, así termina el resumen del capítulo 4. Ahora, viene el capítulo 5. El capítulo 5, que se llama Karma Yoga, acción en conciencia de Krishna, esto es cuando el Karma Yoga está orientado a convertirse en Bhakti, convertirse en servicio devocional. En la primera parte se habla de que el trabajo con devoción es superior a la renuncia. Esto en base a la pregunta de Arjuna. Y que aunque los resultados de la renuncia y del servicio son finalmente iguales, el servicio devocional es superior porque el devoto puede rápidamente alcanzar a Krishna. Entonces, el logro de Krishna es algo que está más allá de la liberación. Después se habla que la conciencia de un alma pura es la de aquel que sabe que no es su cuerpo. Y por eso un alma pura no se enreda. Aunque actúe o trabaje, él está fijo en su conciencia de Krishna. Él sabe que mientras su cuerpo actúa, él no hace nada, porque los sentidos materiales simplemente se ocupan en los objetos de los sentidos. Y aquel que realiza su deber sin apego, firmemente actuando con cuerpo, mente, inteligencia y sentidos tan solo para satisfacer a Krishna, alcanza la paz, mientras que aquel que codicia los frutos de su acción queda enredado. El alma corporificada, conociendo que todas las actividades corporales son llevadas de manera automática por la naturaleza material, reside feliz en el cuerpo, libre de todas sus actividades corporales. Aunque el alma depende por completo de la superalma, el alma todavía es responsable de sus actos por el libre albedrío. Cuando el alma se ilumina, entonces se fija en el Supremo y procede directamente a tomar la senda de la liberación. El sabio erudito tiene una visión igual, como un brahman, un elefante, con la felicidad y la aflicción. Él disfruta ilimitadamente su conciencia porque está fijo en el Supremo, y sabiendo que los placeres materiales son temporales, él no se deleita con ellos.
tolerando y deteniendo los impulsos mentales, su felicidad, actividades y metas son internas. Él trabaja por el bien de todos y se libera del pecado y se absorbe en esforzarse por la perfección. Y esa alma pronto es liberada en el Supremo. Luego, hay un aspecto preliminar que habla del Ashtanga Yoga, cómo uno puede volverse libre del deseo, del temor y la ira a través de esta práctica, y que una persona en plena conciencia de Krishna, que sabe que Krishna es el controlador supremo, el benefactor y bienqueriente de todos los seres vivientes, alcanza la paz de las penas de los deseos materiales. Ese es el último verso del 5º capítulo, y es el verso que Prabhupada lo llamó la fórmula de la paz. Conocer estos 3 factores, ¿sí? Que Krishna es el bienqueriente, que es el controlador supremo, y es el benefactor de todos los seres vivientes. Entonces, de esa manera llegamos al capítulo 6, que se llama Sankhya Yoga. En la primera parte se habla que el verdadero yogi es el sannyasi, el que ha renunciado a los frutos de su trabajo. No aquel que no actúa o no hace un trabajo, sino el que renuncia a esos frutos. Y aunque un yogi neófito recibe el consejo de practicar posturas para sentarse o actos fruitivos, el yogi avanzado cesa toda actividad material y no actúa ni para complacer los sentidos, ni para obtener un resultado de sus actividades. Después se habla de la mente del yoga, y del yogi, que uno debe liberarse y no degradarse a través de la mente, porque la mente puede ser un amigo para quien la ha conquistado, pero es un enemigo para quien ha fallado en conquistar su mente. Para el que ha conquistado su mente, ya ha llegado esa persona a la superalma y ve la felicidad, la aflicción, el calor, el frío, la honra, la deshonra, ve los guijarros, las piedras o el oro como si fueran lo mismo. Cuando avanza más, él se refiere a quienes son sus bienquerientes, a quienes son envidiosos, a los piadosos y a los pecadores con la misma visión. Controlando cuidadosamente su mente, el yogi exitoso ocupa su mente, cuerpo y su ser en el servicio de Krishna. Luego hay instrucciones sobre cómo se practica el yoga, en un lugar retirado, sagrado, controlando los sentidos, fijando la mente en un punto, sosteniendo derechos el cuerpo, el cuello y la cabeza, mientras se contempla la punta de la nariz, sin miedo y libre de vida sexual. Debe meditarse en Krishna en el corazón. Así, cesando la existencia material, alcanzará el reino de Dios. También se menciona que uno no puede volverse yogi si uno duerme o come en exceso o muy poco. Un yogi es regulado en sus hábitos, tanto de trabajo como de recreación, y a través de su mente pura disfruta internamente en el ser. También, este capítulo 6, alguien no ha activado su micrófono. Establece que, establecido en esta felicidad sin límites, el yogi nunca se aparta de la verdad, ni piensa que hay algo mayor a obtenerse. Uno debe estar muy determinado para practicar yoga, abandonando todos los deseos mentales y sensuales. Gradualmente, por la fuerza de la inteligencia, el yogi fijará su mente en el ser. Donde quiera que la mente deambule, el yogi la retorna al ser. Fijando su mente en Krishna, el yogi alcanza su identidad cualitativa con el Supremo y se ocupa en el servicio de Krishna. Él ve a Krishna por todas partes. Krishna jamás está perdido a él y él jamás está perdido a Krishna. Tal yogi, conociendo que la superalma y Krishna son uno,
ve la verdadera igualdad de todos los seres. Hacia el final del capítulo 6, el Señor Krishna acepta el argumento de Arjuna que la mente es turbulenta e inestable y que es muy difícil practicar este sistema de yoga que él ha explicado. Pero entonces el Señor le asegura a Arjuna que esto es posible mediante la práctica constante y el desapego. También Arjuna quiere saber qué pasa con el yogi que no concluye su proceso o que fracasa en su intento. Y Krishna le responde que después de ser enviado a disfrutar a planetas superiores, ese yogi retorna y nace en una familia virtuosa o en una familia aristocrática. Y si no es exitoso después de una larga práctica, volverá a nacer en una familia de sabios trascendentalistas. Entonces automáticamente se atraerá a los principios yógicos, incluso sin buscarlos. Y luego, después de una práctica rigurosa, alcanza la meta suprema. Y finalmente, Krishna concluye con otro famoso verso, Yogimam Api Sarvesham. Krishna dice que el yogi más grande es aquel que está absorto en él y que esa persona es superior al empírico y al actor frutivo, incluso es superior a un asceta. Entonces, aquel que siempre piensa en Krishna y lo adora plenamente es el más grande de todos los yogis. Así ha concluido Krishna esta su primera parte del Gita, que son los 6 primeros capítulos.